Última hora, Noticentro 1, CMI. Muy buenos días. En la Procuraduría empieza a esclarecerse el crimen del abogado Javier Ordóñez. El patrullero de la policía, Damián Rodríguez, detenido por este caso, acusó a su compañero Juan Camilo Lloreda de golpear al abogado en las instalaciones del CAI de Villaluz. En su declaración rendida en el juicio, por el que también es procesado, dijo que además él no utilizó la pistola Taser para impactar al abogado antes de su traslado al CAI. A esta hora avanza el interrogatorio en el que el policía entrega su versión sobre el homicidio. A continuación, los titulares de otras noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1, CMI. Colombia empieza aplicación de pruebas de vacuna COVID. Hoy se hicieron 18 en Bucaramanga. Un santanderiano de 50 años, primer paciente en aplicarse vacuna COVID. 2.000 voluntarios en Barranquilla y 1.600 en Medellín empezarán a aplicarse prueba de vacuna. Atroz crimen en el occidente de Bogotá. Hijo asesina a su madre y encuentran parte del cuerpo en una nevera. Madre lleva 3 días encadenada y en huelga de hambre frente al Ministerio de Salud, exigiendo que su EPS le dé tratamiento a su hijo con enfermedad huérfana. ¿Cómo va la investigación del crimen de Juliana Giraldo? Pintas del Clan del Golfo en Cartagena por captura de 13 personas. Nueva York anuncia que vuelve a la cuarentena en varias zonas donde los rebrotes están fuera de control. Con Luisa Tobo. Bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Comenzó hoy en el país la aplicación de las vacunas piloto contra la COVID-19 de la farmacéutica Janssen de Johnson & Johnson. La primera prueba experimental empezó en Bucaramanga con 18 vacunas. Ana Mercedes Ariza, muy buenos días. ¿Quién es la primera persona a la que se le aplicará esta vacuna? Compañeros televidentes, cordial saludo. Pues fue aquí en la Fundación Cardiovascular del Oriente Colombiano donde se cumplió la puesta en marcha de este plan piloto de la vacuna contra el COVID. Estamos con uno de los médicos protagonistas de esta noticia hoy en Colombia, el doctor Federico Silva del Grupo Médico de Investigaciones. Doctor, ¿quién fue este primer paciente? ¿Qué reacción presentó? ¿Cómo fue esto? Buenos días. Hoy estamos en el proceso de incluir los primeros pacientes en el estudio clínico, en el ensayo clínico para probar la eficacia y seguridad de esta vacuna. No puedo dar datos del paciente por confidencialidad, pero es un hombre de más de 50 años que llegó como voluntario y que hoy estaba muy emocionado de ser esa primera persona en ingresar a este estudio clínico. ¿Dónde le aplicaron la vacuna? ¿Qué espera que le dé a él? La vacuna se coloca en la parte superior del brazo y los efectos secundarios que conocemos hasta el momento son los que normalmente se presentan en las vacunas: fiebre, dolor de cabeza, pero tenemos todo un equipo científico y un equipo humano altamente calificado en la Fundación Cardiovascular de Colombia para cuidar la seguridad de este paciente. Doctor, ¿cuántas vacunas van a aplicar uno en el día de hoy y cómo va a ser esto de que la mitad es una prueba real y la mitad no? Hoy esperamos vacunar 18 personas en total. Como es el rigor de los estudios clínicos, la mitad de las personas van a una vacuna con componente activo real, la otra mitad va a un placebo, que entre comillas es una vacuna de mentiras, porque lo que busca el objetivo es comparar y mostrar que la vacuna es segura y eficaz, y esperamos que así sea. Bueno, doctor, muchísimas gracias, doctor Federico Silva. Sabemos que también dentro de este grupo de personas que van a recibir hoy esta vacuna están varios galenos de este centro clínico que también se sometieron a este trámite para poder acceder a estos primeros pilotos de la vacuna contra el COVID. Más detalles de esta información en nuestra próxima emisión. Para Noticentro 1, CMI desde Bucaramanga, informó Ana Mercedes Ariza. Buenos días. Ana Mercedes, muchas gracias. Y también en Barranquilla empieza este jueves la prueba experimental de la vacuna COVID. Jorge, muy buenos días. ¿Cuántos voluntarios van a aplicarse la vacuna? Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Aquí en Barranquilla se ha seleccionado para 3 lugares en los que se aplicará esta vacuna piloto unas 2.000 personas voluntarias que previamente se inscribieron aquí en el Centro de Investigaciones CIMEDICAL, igualmente en la Clínica de la Costa y en el Hospital Universidad del Norte. Durante los últimos 20 días se ha desarrollado un proceso
de inscripción, de evaluación médica de cada una de estas personas voluntarias para escoger finalmente los 2.000 seleccionados. Se precisa condiciones como ser mayores de 18 años y menores de 60 años, que sean personas totalmente sanas, que no les haya dado COVID-19. E igualmente, lo más importante en esta parte experimental es que sea población en alto riesgo, por ejemplo, trabajadores de la salud o personas que trabajen con grandes conglomerados, en grandes empresas donde hayan multitudes. Son los aspectos a tener en cuenta dentro de esta fase experimental de la vacuna de Johnson & Johnson aquí en la ciudad de Barranquilla mañana, o podría ser incluso esta misma tarde que se estén aplicando las primeras vacunas en la capital del Atlántico. Más adelante, Luisa, tendremos desarrollo de esta noticia desde Barranquilla. Sí, Jorge, muchísimas gracias. Mientras tanto, el Ministerio de Salud reportó un aumento en los contagios y en las muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud confirmó este martes 7.605 nuevos casos positivos de COVID-19. Casos que se presentaron en su mayoría en Bogotá con 2.409 registros, Antioquia con 1.195 y en el Valle con 512. Las muertes aumentaron con otras 173, de las cuales 156 son de días anteriores. Los decesos más recientes se confirmaron en Antioquia con 25, Bogotá con 25 y en el Santander con 21 muertes. Los recuperados aumentaron con otros 4.512 para un total de 770.812. En este gráfico se observa el comportamiento de las muertes en lo corrido de este mes. El 1 de octubre eran 198 muertes, el 2 de octubre 201 víctimas, el 3 de octubre 159, el 4 de octubre 156, el 5 de octubre 132 decesos, 6 de octubre 173. En este otro gráfico también se puede observar el comportamiento de los contagios, que va en ascenso. El 1 de octubre eran 5.660 casos, el 2 de octubre 6.192, el 3 de octubre 6.616, el 4 de octubre 6.905, 5 de octubre 7.106, 6 de octubre más de 7.600. En Colombia ya han contraído coronavirus 869.808 colombianos. Las muertes superaron la barrera de las 27.000. Y en Medellín, el programa de estudio y control de enfermedades tropicales de la Universidad de Antioquia inició la convocatoria de voluntarios para aplicarse la vacuna contra la COVID. Yusi, muy buenos días. ¿Cuándo empezarían las pruebas? Hola Luisa, buenos días. Estas pruebas iniciaron ya con la primera fase, que es la preinscripción. Solamente va un día y ya 1.600 personas se han inscrito en este programa de estudios de enfermedades tropicales de la Universidad de Antioquia, pero que en total serán 60.000 las personas que puedan aceptar voluntariamente esta convocatoria para aplicarse la vacuna del coronavirus. Esta aplicación iniciaría ya como tal en la vacuna el 15 de octubre y tendrá 3 fases. La primera, cuando se le aplique a personas que están sanas entre los 18 y los 59 años. Luego serán voluntarios que tengan algún tipo de enfermedades entre los 18 y 59 años. Siguiente fase o siguiente grupo serán personas sanas con 60 años o mayores, y ya el tercer grupo serían personas que tengan enfermedades con 60 años o mayores. Hay que decir que pueden participar cualquier tipo de personas excepto las mujeres embarazadas, y también quienes hayan tenido coronavirus no podrían hacer parte de esta convocatoria que está haciendo la Universidad de Antioquia para la aplicación de esta vacuna del coronavirus. Es abierta, es gratuita, y además pues hemos encontrado algunas reacciones encontradas por parte de la ciudadanía. Algunos dicen que sí aceptarían, otros dicen que tal vez que tendrían que mirar cuáles serían las condiciones y cuáles serían los efectos, y otros dicen que definitivamente no lo harían. Este programa hace un énfasis, y es que al 50% de las personas se les aplicará una vacuna real y a la otra un efecto placebo. El seguimiento será de 2 años para mirar si tienen los síntomas. Más adelante les tendremos detalles de esta noticia desde Medellín. Así es, Yusi, muchas gracias. Y según los especialistas, las próximas 4 semanas serán cruciales para decidir sobre una eventual nueva cuarentena para frenar los contagios con COVID-19.
El reporte del Instituto Nacional de Salud sobre los pacientes con COVID-19 en cuidados intensivos de las últimas 48 horas evidencia que en Bogotá la cifra ya asciende a 676 personas en estado crítico, seguida por Antioquia con 319, Valle del Cauca con 280, Santander con 122 y Huila con 101. Le siguen en su orden Cundinamarca, Cauca, Norte de Santander, Cesar y Risaralda. Octubre será un mes clave para evitar que se desborde el sistema de salud. Depende en gran parte de las 4 o 6 semanas que siguen, porque mientras está circulando el virus y aumente la movilidad, básicamente dependiendo del autocuidado nuestro, va a hacer que la curva siga descendiendo o que de pronto empiece a aumentar nuevamente. El epidemiólogo Carlos Álvarez explicó que la población joven que se contagia con COVID-19 no está exenta de presentar complicaciones y requerir cuidados críticos. Evitar nuevas cuarentenas dependerá del autocuidado de los ciudadanos, según advierten los epidemiólogos. Médicos y epidemiólogos manifiestan preocupación porque el descuido y la indisciplina ciudadana podrían conducir a nuevas cuarentenas. El autocuidado es indispensable en este momento. De lo contrario, podríamos tener rebrotes y nuevos casos y no descartamos nuevas cuarentenas o medidas restrictivas por parte de las autoridades sanitarias, como ha ocurrido en países de Europa o en Estados Unidos, donde Nueva York se propone hacer confinamientos o cuarentenas en 9 barrios. Hoy las unidades de cuidados intensivos tienen suficiente capacidad, pero hay que evitar que la ocupación aumente. Este es el indicador con el cual se toma la decisión para el retorno a una cuarentena. Esto dependerá básicamente de cómo nos comportemos como ciudadanos en los diferentes espacios. Las estimaciones de los epidemiólogos prevén que el segundo pico de contagios del COVID-19 en Colombia se pueda presentar en este último trimestre del año. Y en Bogotá se registró un atroz crimen en el occidente de la ciudad. Una mujer fue asesinada por su hijo y se encontraron partes de su cuerpo en una nevera. Natalia, muy buenos días. ¿Cómo es esta historia? Luisa y televidentes, buenos días. Pues este hecho se dio a conocer en la madrugada de este miércoles cuando familiares de la mujer de 74 años que fue hallada sin vida se percataron al evidenciar que esta mujer no recibía ni atendía las llamadas que sus familiares le habían hecho. Por esta razón llegaron hasta acá, hasta su vivienda en el barrio Quinta Paredes, en el occidente de Bogotá. Intentaron ingresar a la vivienda, pero estaba cerrada con candados, razón por la que tuvo que intervenir la Policía Metropolitana de Bogotá y también el Cuerpo Oficial de Bomberos para ingresar violentamente a esta vivienda. Una vez adentro, el hallazgo fue macabro, pues encontraron partes de su cuerpo dentro de la nevera de esta vivienda. Al interior de ella también estaba el único hijo de esta mujer, un hombre de 41 años de edad que, de acuerdo con las autoridades, sufre de esquizofrenia. El CTI de la Fiscalía asumió la investigación del caso. Pudimos hablar con uno de sus familiares. La fiscal dijo que él estaba en sus 5, o sea, sabía lo que estaba haciendo porque compró una pulidora manual. Sinceramente la tenían la había metido en la nevera. Y unos órganos de parte de ella ya los había sacado congelados en una bolsa de basura. Acá afuera la encontró la policía. Y en otras noticias, más de 72 horas completa encadenada y en huelga de hambre una madre que viene desde la ciudad de Cali, que ha llegado hasta las instalaciones del Ministerio de Salud aquí en la ciudad de Bogotá, exigiéndole al gobierno nacional y a la EPS Comeva una atención integral para su hijo de 6 años que sufre de una enfermedad huérfana. Ha dicho que hacen falta 18 tratamientos y que la EPS no ha querido realizárselos de manera integral. Incluso aseguró que en uno de los últimos tratamientos que le hicieron a su hijo, pues se le hicieron de manera negligente y su hijo terminó en urgencias. También hablamos con esta mujer. Para ellos, dar la palabra cumplimiento es colocar a los pacientes en la clínica que ellos quieran, sin importar el riesgo que el paciente pueda correr por la mala atención que le brinden. Un ejemplo, mi hijo hace 20 días, Comeva, EPS y Bienestar Familiar me obligaron a hacer atender a Andrés Jacobo en una clínica de segundo nivel. Andrés Jacobo terminó con una alergia generalizada, lo cual lo dejó en unas urgencias.
Y sobre las 12 del mediodía también hablaremos sobre una balacera que se desató en las últimas horas en el barrio El Sol de la localidad de Puente Aranda. Este hecho se registró cuando dos delincuentes intentaron robar una camioneta de un conductor que iba a parquear en esta zona. Gracias al llamado de la comunidad se pudo evitar este robo. El balance que dejó esta balacera fue uno de los delincuentes abatido, el otro capturado, y también en medio de este procedimiento un uniformado resultó lesionado. Sobre las 12 del mediodía ampliaremos la información de todas estas noticias. Luisa, continúe usted con más información. Natalia, muchas gracias. Con esta información hacemos una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, ¿cómo avanza la investigación del crimen de Juliana Giraldo? Ya les contamos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Continúa la investigación por el asesinato de Juliana Giraldo en Miranda, Cauca, el pasado 24 de septiembre. La defensa de la familia asegura que la hipótesis sobre el disparo que rebotó en el suelo está descartada. Sebastián, buenos días. ¿Cuál es el argumento de la defensa? Luisa, televidentes, muy buenos días. La defensa dice que incluso él estuvo en el momento de los acontecimientos en Miranda, Cauca. Dice que el proyectil ingresó por la parte posterior y hizo todo su trayecto hasta impactar a Juliana Giraldo. También ha dicho que en estos momentos está a la espera de que este militar de 19 años y quien aún permanece en una guarnición militar a la espera de que se resuelva su situación judicial, continúe con todas las audiencias respectivas. Hace algunos minutos la Fiscalía General de la Nación emitió un comunicado donde dice que no se ha emitido ninguna información oficial sobre el avance de la investigación ni declaración alguna sobre la misma. También explica el ente acusador que actualmente hay una fiscal especializada en el departamento del Cauca y que continúa con el cotejo balístico y la recolección de pruebas. En otras noticias del suroccidente del país, esta vez en Cali, hay consternación en el barrio Terrón, Colorado, por el asesinato de un comerciante de 59 años de edad. Las autoridades buscan al responsable con un video de seguridad y también con un retrato hablado. Han ofrecido una recompensa de hasta 20 millones de pesos. En estos momentos nos acompaña Patricia Cerón. Ella es una amiga desde hace muchísimo tiempo de la víctima de don Carlos. Bienvenida, doña Patricia, a Noticentro 1 CMI. ¿Cómo recordar a don Carlos, que lo llamaban cariñosamente también don Andrés? Nosotros cariñosamente lo llamábamos el mono Andrés. ¿Cómo recordarlo? No hay palabras que describan un ser humano tan bueno, tan generoso, tan buen vecino, tan buen amigo. Era una persona que no había una sola persona que no se le acercara a solicitarle un favor en él servirle. La verdad es que para la Comuna 1 él es una gran pérdida. Y como he dicho siempre, 20 millones de pesos no le van a devolver la vida a un ser tan maravilloso, no le van a devolver un esposo, no van a devolver un padre y no van a devolver un amigo. Muchísimas gracias, doña Claudia Patricia Cerón, amiga de la víctima, aquí en el barrio Terrón, Colorado, en el occidente de la ciudad. Todos los días en la noche se le hace un novenario y mañana a las 6 de la tarde se espera que la comunidad se movilice para pedir justicia y que den con la pronta captura del responsable. Es por ahora la información desde el barrio Terrón, Colorado, en el occidente de Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. Y hay alarma por la aparición de grafitis en zona insular de Cartagena. Las autoridades manifiestan que corresponderían a una retaliación del Clan del Golfo por operaciones en contra del grupo criminal en la ciudad. Tatiana, muy buenos días. ¿Qué dicen las autoridades? Luisa, televidentes, muy buenos días. Son varios los grafitis que han aparecido en diferentes zonas de la capital de Bolívar, lo que mantiene atemorizada a la comunidad, también teniendo en cuenta que es muy poco común que estos grafitis aparezcan. A esta hora saludo al comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, general Henry Sanabria. Muy buenos días, ¿y qué acciones han adelantado frente a esto? Sí, Patria, la Policía Nacional a través del Gaula Bolívar desarrolló la operación San Pedro Claver dirigida contra 22 personas, 13 de las cuales fueron capturadas en diferentes partes de la ciudad. Estas personas serían responsables de los delitos de tráfico de estupefacientes, extorsión y homicidio. Las personas capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de control de garantías está pendiente de resolver su situación jurídica. Estas personas estarían detrás también de los grafitis y panfletos que han circulado en la ciudad de Cartagena y otros municipios de la costa caribe, básicamente llevados a cabo por uno de estos integrantes que no fue capturado.
La Policía Nacional tiene total claridad del autor de estos hechos y con la Fiscalía General de la Nación está tras su persecución. De estas personas capturadas, ¿cuántos homicidios habrían cometido en lo que va corrido este año? Con la articulación de esta célula de la Autonomía de Poderes del Caribe y del Clan del Golfo, se logra de alguna manera resolver 11 homicidios ocurridos en la ciudad de Cartagena en este año y 6 homicidios más que ocurrieron en el año 2019. Muchísimas gracias, general. Resaltar que son varias las operaciones que se han hecho en contra del Clan del Golfo este año por parte de las autoridades. Por ahora es toda la información, más adelante ampliación de esta noticia. Sí, Tatiana, gracias. Y el gobierno nacional y distrital cuentan con un plazo de 10 días para elaborar un protocolo que garantice la protesta social. Así lo ordena el Tribunal de Cundinamarca en una sentencia que acaba de proferir. El Tribunal de Cundinamarca ordenó al Gobierno Nacional y Distrital elaborar en 10 días un protocolo exprés con medidas urgentes para las marchas del 21 de octubre. Quisiera reiterar desde la Alcaldía Mayor de Bogotá nuestra total disposición para trabajar de la mano, como lo ordena el fallo nuevamente, de la mano del Gobierno Nacional. En la sentencia se destaca que la Alcaldía de Bogotá actuó respetando los derechos humanos y reconoce las instrucciones de la alcaldesa Claudia López a la fuerza pública de no usar armas letales en las manifestaciones, pero pide a la alcaldía crear un grupo élite con sindicatos y organizaciones sociales para las marchas que se avecinan, de manera que se definan rutas, horarios y se adopten estrategias para evitar infiltraciones. Estamos para garantizar la protesta, prevenir el abuso de la fuerza y prevenir la infiltración violenta. Además, la magistrada Nelly Villamizar pide acoger las órdenes de la Corte Suprema de Justicia en lo que tiene que ver con la elaboración de un protocolo mucho más robusto para el cual se mantiene el plazo de 60 días. El gobierno y el distrito tendrán que tomar medidas a corto, mediano y a largo plazo que permitan resolver las causas que originan las protestas. Se deben tener en cuenta más de 16 problemáticas en el país, desde la corrupción, pasando por el narcotráfico, hasta la presencia de ciudadanos venezolanos. Al cumplimiento de estas órdenes se les hará seguimiento por los próximos 10 años. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, debate vicepresidencial en Estados Unidos. Ya volvemos. Las fórmulas vicepresidenciales de Estados Unidos se enfrentan a su primer cara a cara, conservando las medidas de bioseguridad. Mientras tanto, en Nueva York vuelven a imponer restricciones por rebrotes de COVID-19. Y 2 mujeres son galardonadas con el Premio Nobel de Química. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Hay expectativa en Estados Unidos por el debate vicepresidencial que se llevará a cabo hoy a las 8 de la noche, hora Colombia, en las instalaciones de la Universidad de Utah. Los candidatos, el republicano Mike Pence y la demócrata Kamala Harris, se enfrentarán a su primer cara a cara, que se espera sea menos tenso que el vivido la semana pasada por los candidatos a la presidencia. Y aunque un debate como este por lo general tiene menos importancia en una campaña tradicional, este año todo es atípico y los ojos estarán puestos en este evento. El lugar que será escenario de este encuentro fue adecuado con unas láminas de plexiglas para evitar el contagio de COVID-19 por petición de la campaña demócrata. Esto tras el positivo de COVID-19 del presidente Donald Trump. Además, todos los asistentes deberán realizarse pruebas para la detección del COVID-19 pese a la oposición del actual vicepresidente Mike Pence. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció el cierre de los negocios no esenciales en las zonas afectadas por importantes brotes de coronavirus en el estado y desveló un nuevo sistema escalonado que determinará las actividades permitidas en relación al número de casos de cada zona. Las nuevas medidas llevarán al cierre de negocios como gimnasios, bares o centros de cuidado personal en algunas zonas de Brooklyn y Queens, así como las áreas de Rockland, Orange, Nassau y Binghamton, donde el porcentaje de infección ha registrado un importante aumento en las últimas semanas. Mientras Donald Trump se mantiene aislado en la Casa Blanca, el escenario de la campaña quedó libre para el demócrata Joe Biden. El ex vicepresidente viajó a Miami para movilizar al electorado latino. Biden habló sobre Cuba, pero hizo énfasis sobre Nicolás Maduro, a quien acusó de dictador y de estar causando un increíble sufrimiento al pueblo venezolano. Biden aclaró que protegería a ese pueblo si es elegido presidente.
Dos mujeres genetistas, la francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna, recibieron el Premio Nobel de Química por sus investigaciones sobre las tijeras moleculares, un avance revolucionario para modificar los genes humanos y reescribir de alguna manera el ADN. El jurado aseguró que el galardón quiere recompensar un método de edición de genes que contribuye a desarrollar nuevas terapias contra el cáncer y puede hacer realidad el sueño de curar enfermedades hereditarias. El Servicio sobre Cambio Climático del Programa Europeo Copérnico aseguró que el mes pasado fue el septiembre más caluroso registrado en el mundo. Además, el 2020 podría ser el año más cálido, superando al 2016. A nivel mundial, septiembre de este año estuvo 0,05 grados centígrados por encima de septiembre de 2019, el mes más caluroso hasta ahora registrado. Varias explosiones fueron registradas en una antigua unidad militar en la provincia rusa de Ryazán. Según el Ministerio de Defensa, las explosiones se produjeron en un almacén con proyectiles de artillería y fueron provocadas por un incendio que se extendió por las instalaciones. Inicialmente, el fuego se originó en la hierba del bosque que rodea la zona militar, pero las llamas acabaron alcanzando el almacén debido a un fuerte viento. Actualmente están evacuando 10 asentamientos en un radio de 5 kilómetros y se está preparando un avión cisterna y un tren de bomberos para apagar el fuego. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Paciente de 50 años, primer colombiano en aplicarse prueba experimental de vacuna COVID. Con 18 pruebas experimentales, Bucaramanga es el primer municipio en aplicar la vacuna de Johnson & Johnson. Medellín y Barranquilla se preparan para aplicar vacuna en casi 4.000 voluntarios. Arranca debate de moción de censura contra el ministro de Defensa en la Cámara de Representantes. Logró observar que lo está golpeando con sus pies aproximadamente 4 veces. Fuerte acusación de policía contra su compañero de armas. Lo señala de golpear a Javier Ordóñez en estación de Cali. Atroz crimen en Bogotá. Hijo asesina a su madre y encuentran partes del cuerpo en una nevera. Mujer lleva 72 horas encadenada en el Ministerio de Salud. Protesta porque EPS no atiende enfermedad de su hijo. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Con la aplicación de 18 vacunas piloto en Bucaramanga, hoy empezaron las pruebas experimentales de la vacuna Janssen de Johnson & Johnson. El primer paciente voluntario es un hombre de 50 años. Ana Mercedes Ariza con los detalles. Ana, buenas tardes. Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Pues este primer ensayo de la vacuna contra el COVID se realizó aquí en Florida Blanca, Santander, en la Fundación Cardiovascular del Oriente Colombiano. Un hombre de 50 años fue el primer colombiano en recibirla. Serán 18 vacunas las que se aplicarán hoy y entre los voluntarios hay varios médicos. Una semana después de inscribirse al programa y pasar los protocolos médicos, un santandereano de 50 años se convirtió en el primer colombiano en recibir la vacuna piloto contra el COVID. Esto lo tenía emocionado. Es una persona que vio el anuncio y se vino inmediatamente y dijo: yo quiero participar. Y cuando ya ayer sabíamos que íbamos a empezar hoy la parte de la vacunación, dijo: yo quiero estar ahí de primero. A las 8:03 de la mañana, en uno de sus brazos, el hombre recibió la dosis que, según los galenos, podría generarle algunas reacciones. En la vacuna aplicada en otras partes en el mundo es que con más frecuencia hacen una reacción de dolor de cabeza, fiebre, malestar general, como sucede con algunas vacunas. 17 personas más, entre ellas médicos, también fueron hoy vacunados. La persona tiene que ser consciente que es un estudio aleatorizado. Eso quiere decir que puede caer en el brazo de ponerse la vacuna o en el brazo donde se coloca un placebo, y nosotros como investigadores no conocemos en qué brazo del estudio está incluida esta persona. A la fecha, en 2 centros clínicos de Santander, donde se aplicará esta vacuna, van más de 500 voluntarios inscritos. Me parece muy esencial, claro, lo necesitamos todos. ¿Sí? Todo Colombia lo necesita, todo el mundo. Interesante, aunque yo no me la pondría todavía.
hasta que no se hicieran algunas pruebas, hasta saber cómo le resulta a la persona. Durante 2 años, un grupo de 30 especialistas será el encargado de hacer seguimiento a estos voluntarios de la vacuna COVID, quienes hoy, tras recibir la dosis, fueron dados de alta para continuar su vida normal. Y paradójicamente, mientras hoy se cumple la aplicación de la primera vacuna contra el COVID en Santander, tanto el gobernador del departamento, Mauricio Aguilar, como el alcalde de la ciudad han resultado positivos en la prueba del COVID. Estamos atentos al cubrimiento de esta información. Es todo por el momento desde Florida Blanca, Santander. Para Noticentro 1 CMI, informó Ana Mercedes Ariza. Buenas tardes. Ana Mercedes, muchas gracias. Y en las próximas 24 horas empezará a aplicar la vacuna piloto en Barranquilla. Jorge Castro, buenas tardes. ¿Cómo va a ser este proceso? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Será un proceso que se inicia con 2.000 barranquilleros voluntarios que estarán en 3 puntos establecidos por el INVIMA y por el Ministerio de Salud para este ensayo selectivo de la vacuna contra el COVID-19. Un centro de investigación y 2 clínicas de Barranquilla son los 3 sitios en los que en la capital del Atlántico se aplicarán las vacunas de ensayo clínico a los voluntarios que previamente se presentaron. Como condición, deben ser mayores de 18 años de edad y menores de 60. Los voluntarios, además, deben ser personas sanas, que no les haya dado COVID y que sean una población de alto riesgo. Mientras esto sucede, Barranquilla registra 3 días consecutivos con 0 casos de fallecidos por COVID-19 y sigue bajando la tasa de contagios. Registros oficiales de no fallecidos que se explican por la disminución de las tasas de positividad, de los usos hospitalarios y de la disminución al 4% en el consumo de unidades de cuidado intensivo con pacientes con COVID. Uso de mascarilla cubriendo boca, nariz, distanciamiento físico y lavado frecuente de manos es la principal manera de seguir manteniendo estos resultados. Durante la pandemia, son 38.642 los casos positivos de COVID-19 y 1.681 los fallecidos. Los ensayos clínicos de la vacuna se cumplen en Barranquilla, en el Hospital de la Universidad del Norte, la Clínica de la Costa y el Centro de Investigaciones C-Medical en el norte de la capital del Atlántico. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias. Y en Medellín ya hay 1.600 voluntarios preinscritos para la aplicación de la vacuna experimental contra el COVID. Yusi, buenas tardes. ¿Cuándo empieza la aplicación? Hola Luisa, buenas tardes. Será a partir del 15 de octubre, será en total 60.000 personas las que harán en esta convocatoria voluntaria. Estos 1.600 se hicieron solo en un día. El proceso de aplicación voluntaria de las vacunas para el coronavirus en Medellín tendrá varias fases. La primera será la de preselección con un cupo de 60.000 personas. Luego, estas serán contactadas por el programa de estudio y control de enfermedades tropicales de la Universidad de Antioquia para una segunda fase que será la de vacunación. El 50% será real y el otro 50% será un placebo. Personas mayores de edad, si son mujeres que no estén planeando embarazarse en estos próximos meses ni que estén en embarazo, personas que no hayan, si las personas que ya tuvieron coronavirus tampoco pueden entrar o que tengan unas inmunodeficiencias. Serán en total 4 grupos de clasificación. Uno será el de personas entre los 18 y 59 años sanas, otro será el de personas con enfermedades entre los 18 y los 59 años, un tercer grupo para personas sanas mayores de 60 años y el último, personas con enfermedades mayores de 60 años. Las opiniones entre los ciudadanos están divididas. Depende, si veo que me garantizan de que me sirve, tenga la plena seguridad que sí me la pongo. No, me da miedo. ¿Por qué? Y no para ensayar con uno. Lo que hace es que lo matan antes a uno con eso. Yo no me la hago poner. Linda, pues mira, yo de pronto, como de pronto sí hay, dicen que uno no puede ponerse las vacunas así sin ir del médico o algo parecido. De pronto uno pone una inyección que no sea pues como que el médico la receta, yo no me la pondría. En solo un día se han inscrito 1.600 personas en el PECET de la Universidad de Antioquia. Las vacunas iniciarían el 15 de octubre. Este grupo de investigadores de la Universidad de Antioquia le hará un seguimiento a las personas vacunadas durante 2 años. Esto desde Medellín, es Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Feliz tarde, Yusi. Entre tanto, el Ministerio de Salud reportó un aumento en los contagios y muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas.
El Ministerio de Salud confirmó este martes 7.605 nuevos casos positivos de COVID-19. Casos que se presentaron en su mayoría en Bogotá con 2.409 registros, Antioquia con 1.195 y en el Valle con 512. Las muertes aumentaron con otras 173, de las cuales 156 son de días anteriores. Los decesos más recientes se confirmaron en Antioquia con 25, Bogotá con 25 y en el Santander con 21 muertes. Los recuperados aumentaron con otros 4.512 para un total de 770.812. En este gráfico se observa el comportamiento de las muertes en lo corrido de este mes. El 1 de octubre eran 198 muertes, el 2 de octubre 201 víctimas, el 3 de octubre 159, el 4 de octubre 156, el 5 de octubre 132 decesos, 6 de octubre 173. En este otro gráfico también se puede observar el comportamiento de los contagios, que va en ascenso. El 1 de octubre eran 5.660 casos, el 2 de octubre 6.192, el 3 de octubre 6.616, el 4 de octubre 6.905, 5 de octubre 7.106, 6 de octubre más de 7.600. En Colombia ya han contraído coronavirus 869.808 colombianos. Las muertes superaron la barrera de las 27.000. Hacemos una breve pausa y cuando regresemos a Noticentro 1 CMI, empieza moción de censura contra el ministro de Defensa. Ya volvemos. Noticia en desarrollo en CMI. Seguimos en Noticentro 1 CMI y a esta hora avanza en la Cámara de Representantes el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Wilson, muy buenas tardes. ¿Cómo va el debate? Luisa, buenas tardes para usted y para todos los colombianos en el país. 3 horas completa este debate de moción de censura en la plenaria de la Cámara de Representantes. Muy duras las intervenciones de los partidos de oposición que han pedido incluso la renuncia de Carlos Holmes Trujillo. En el siguiente informe les contamos algunas de estas intervenciones de los partidos de oposición. La manera arrogante, soberbia, negligente, como usted asumió la orden de la Corte Suprema de Justicia de pedir perdón a las víctimas por lo ocurrido en noviembre del año pasado. Entre esos cientos de movilizaciones que hubo en Colombia, considero yo que lo convierte en un acto de infamia. Yo estoy convencido y vamos a poner una denuncia penal, porque estoy convencido que aquí lo que incurrió el señor ministro fue una flagrante violación del artículo 454 del Código Penal, que dice fraude a resolución judicial o administrativa de policía. Su inteligencia, señor ministro, hay momentos en que la inteligencia se utiliza para hacer estupideces. Y es una absoluta estupidez pensar que el pueblo colombiano, ante la ignominia, ante la burla, va a permanecer impávido. Yo no logro entender. Usted, por esto que estoy aquí diciendo, debería salir hoy dejando su cargo en este debate de moción de censura, pero muy posiblemente lo que va a salir es siendo candidato presidencial. Se espera que el ministro intervenga sobre las 2 de la tarde. Recordemos que la próxima semana se votará esta moción de censura. Estaremos muy atentos y todos los detalles en nuestra emisión central de las 9 de la noche. Muy buenas tardes. Wilson. Gracias, Wilson. Y el patrullero de la policía, Damián Rodríguez, reconoció que Javier Ordóñez fue golpeado en las instalaciones del CAI de Villaluz y acusó a su compañero Juan Camilo Lloreda de patear al abogado. La declaración de Harvey Damián Rodríguez fue entregada desde la cárcel de Facatativá vía virtual. En el mismo lugar y a pocos metros se encontraba su compañero Juan Camilo Lloreda, a quien acusó de golpear a Javier Ordóñez cuando fue trasladado al CAI de Villaluz luego de su detención. Juan Camilo Lloreda, pues logró observar que lo está golpeando con sus pies aproximadamente 4 veces. Logró observar que lo golpea en la parte del estómago y como las costillas. El abogado Javier Ordóñez falleció el pasado 9 de septiembre tras un procedimiento en el que intervinieron los 2 patrulleros. Rodríguez aseguró que su compañero Juan Camilo Lloreda fue quien utilizó la pistola Taser con la que fue impactada la víctima previo a su traslado al CAI. Asimismo, el uniformado dijo que sintió tristeza tras la muerte. Mucha tristeza y también muy confundido, de todas maneras, impresionado por todo lo que había pasado. Y pues esperábamos mucho temor, mucho miedo, de todas maneras.
tristeza por lo que ha sucedido. El uniformado y su compañero Juan Camilo Lloreda son procesados por los cargos de homicidio y abuso de autoridad. Con esta información hacemos una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, ¿cómo avanza la investigación del crimen de Juliana Giraldo? Al regreso les contamos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Aterrador y macabro crimen en Bogotá. Un hombre con problemas mentales le quitó la vida a su madre en una casa en el occidente de Bogotá. Partes del cuerpo fueron encontrados en una nevera. Natalia, muy buenas tardes. ¿Qué va a pasar con el victimario? Luisa y televidentes, buenas tardes. Pues este hombre fue detenido, sin embargo, por sufrir de esquizofrenia. El CTI de la Fiscalía continuará investigando para determinar su culpabilidad. Como Amira Chavarro Enciso, fue identificada la mujer de 74 años que fue asesinada por su propio hijo en su vivienda en el barrio Quinta Paredes, en el occidente de Bogotá. Los hechos se dieron a conocer en la madrugada de este miércoles cuando familiares se extrañaron de la ausencia de la mujer, pues tras varios llamados no habían podido comunicarse con ella. Se llamó al hijo y tampoco quiso salir, ni habló ni nada. Ya cuando llegaron los bomberos a romper, se rompió el vidrio, primero con la autoridad. Cuando estaban rompiendo el vidrio ya salió el muchacho y ahí empezó a alegar que no quería saber nada de nosotros. Para poder ingresar al lugar tuvo que intervenir el cuerpo oficial de bomberos. Una vez adentro, el hallazgo fue macabro. Partes del cuerpo de la mujer permanecían en la nevera. Sí, sinceramente la tenían la había metido en la nevera. Y unos órganos de parte de ella ya los había sacado congelados en una bolsa de basura. Acá afuera la encontró la policía. Según las autoridades, el atacante de 41 años padece problemas de esquizofrenia. El hermano que atendió la diligencia en la casa tiene problemas mentales y en este momento pues está la unidad judicial realizando las verificaciones y posteriormente, si es necesario, la captura de esta persona, ya que pues por su condición pues están haciendo las verificaciones. Según relatan familiares, el hijo siempre vivió con su madre, pero los problemas de convivencia habrían acabado con la vida de la mujer. El CTI de la Fiscalía asumió la investigación del caso. Y más de 72 horas completa encadenada frente al Ministerio de Salud de una madre que le exige al Gobierno Nacional tratamiento para su hijo que sufre de una enfermedad huérfana. Catalina Sánchez completa más de 72 horas encadenada y sin comer nada frente al Ministerio de Salud en el centro de Bogotá. La mujer es madre de Andrés Jacobo Garaviño, un niño de 6 años que sufre una enfermedad huérfana y por quien hoy alza la voz para que sea atendido integralmente. Viene negándole los tratamientos idóneos y necesarios médicamente para mi menor hijo. Mi hijo padece una enfermedad huérfana única en el mundo, un síndrome de anomalías congénitas múltiples e hipotonía central tipo 2. La EPS Comeva es quien lleva el tratamiento de Andrés Jacobo y a pesar de que sostienen que siempre le han brindado atención, su madre denuncia que han sido negligentes. Para ellos, dar la palabra cumplimiento es colocar a los pacientes en la clínica que ellos quieran, sin importar el riesgo que el paciente pueda correr por la mala atención que le brinden. Un ejemplo, mi hijo hace 20 días, Comeva, EPS y Bienestar Familiar me obligaron a atender a Andrés Jacobo en una clínica de segundo nivel. Andrés Jacobo terminó con una alergia generalizada, lo cual lo dejó en unas urgencias. A través de un comunicado, la EPS respondió: con el ánimo de garantizar el examen al menor Andrés Jacobo y de evitar mayores inconvenientes con la madre, la Fundación Club Noel adelanta las gestiones necesarias para conseguir los electrodos que a juicio de la señora Catalina Sánchez son los que su hijo requiere. Asegura que hasta no tener una respuesta por parte del Gobierno Nacional no levantará su manifestación. Y un hombre muerto, otro capturado y un uniformado lesionado fue el resultado de una balacera en el occidente de Bogotá. Este hecho se desató cuando 2 delincuentes intentaban robar una camioneta. Temor e incertidumbre vivieron por varias horas los residentes del barrio El Sol en la localidad de Puente Aranda tras una balacera que se desató entre 2 delincuentes y uniformados de la policía. El hecho se registró cuando los sujetos pretendían robar una camioneta que estaba siendo parqueada por su dueño. Me abordan 2 sujetos, uno por el lado del conductor, el otro por el lado del pasajero. El que me aborda por el lado del conductor
me empieza a tratar mal, me apunta con un revólver. Enseguida el que se hizo por el lado del pasajero abre la puerta y lo mismo, me empieza a tratar mal, me pega con el revólver en el hombro derecho. El llamado de la comunidad ayudó a que las autoridades reaccionaran de manera inmediata. Sí, hay mucho ladronismo y mucho robo de carro. Yo escuché la balacera y pues le da a uno mucho miedo, ¿sí? Porque hay mucha inseguridad. Uno de los sujetos fue abatido y el otro capturado. De los uniformados involucrados, uno terminó herido. Logran neutralizar a un delincuente, capturar al otro, pero como lo mencionamos, sale uno de nuestros policías lesionado y en este momento todo nuestro acompañamiento a él en la clínica y a su familia. Los sujetos ya habían cometido actos delictivos en la misma zona, por lo que el capturado será judicializado. Y es que las más recientes cifras de la Secretaría de Seguridad dan cuenta que solamente en esta localidad, en la localidad de Puente Aranda, en lo corrido del año, ya se han robado más de 218 vehículos, por lo que el llamado de la comunidad es a que continúen los controles policiales. Es por el momento la información que registramos desde el occidente de la capital. Natalia Dávila, en Noticentro 1 CMI. Natalia, muchas gracias. La investigación sobre la muerte de Juliana Giraldo avanza y, de acuerdo con la defensa de su familia, sí murió por un disparo directo lanzado de manera indiscriminada. Sebastián, buenas tardes. ¿Cómo va la investigación de este caso? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Según la defensa, que estuvo en el lugar, en el momento donde murió Juliana Giraldo, el disparo sí entró por la parte posterior del vehículo. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación ha dicho que todavía no ha revelado ningún tipo de detalles sobre la información oficial y en estos momentos hay una fiscal especializada en el departamento del Cauca adelantando el cotejo balístico. El ejército estudiaba la hipótesis sobre el rebote de la bala que impactó a Juliana Giraldo en Miranda, Cauca. No obstante, los estudios revelan lo contrario. Esa hipótesis hay que descartarla de plano. Yo estuve en los acontecimientos, en la reconstrucción de los hechos y pues como se vio el orificio de entrada fue por la parte posterior, sale por la parte de adelante entre el parabrisas y la parte de arriba del vehículo. La defensa explica que la investigación continúa para determinar las irregularidades que hubo cuando el soldado que presuntamente disparó habría hecho detener a la pareja en el vehículo donde luego murió Juliana. Normalmente cuando hay un retén militar debe estar señalizado con los avisos de retén militar, los conos que siempre se colocan allí. Y para esa fecha no estaban en esa circunstancia. Entre tanto, el soldado acusado de dispararle permanece en una guarnición militar a la espera de su juicio. La Fiscalía en un comunicado indicó que por el momento no se ha emitido ninguna información oficial sobre la investigación. Además, fue designada una funcionaria en el Cauca donde continúa el cotejo balístico. En otras noticias de la capital del Valle, hay conmoción en el barrio Terrón Colorado, occidente de Cali, por el asesinato de un reconocido comerciante. Sus familiares, amigos y vecinos de este sector piden que se haga justicia. En este video quedó registrado el momento en que Carlos Abel Montoya, de 59 años, fue asesinado. La grabación es clave para lograr la captura del responsable, al igual que un retrato hablado. Y a partir de estas características ofrecemos hasta 20 millones de pesos de recompensa a quien proporcione información orientada a la individualización plena y hasta la captura de este presunto homicida. La comunidad del barrio Terrón Colorado está consternada y claman justicia. Era sinónimo de unidad, era sinónimo de amabilidad, era sinónimo de compadecerse de los demás. La víctima era padre de 3 hijos. Sus conocidos lo recuerdan como un ser entregado a su familia. Empezó como si de la nada y fue ahorrando. Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que el asesinato se produjo por negarse al pago de una extorsión. Todos los días le rinden homenaje a la víctima con un novenario y se espera que mañana hacia las 6 de la tarde realicen una marcha para pedir justicia y también que no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos violentos en el barrio Terrón Colorado. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Sebastián, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Señora Facilet y sus hijas. Y a las 9 de la noche, una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.